ahora sí que vamos explicando cada vez con más detalle, incluso ya haciendo las discusiones pertinentes. Vamos a hablar ahora de parámetros de control y pasos a seguir en el control de convencionalidad. Como yo les decía, en el expediente de varios 912/2010 que resolvió la Corte con motivo de la sentencia condenatoria a México en el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos, la Suprema Corte de México incorpora estos conceptos que yo creo, por eso insisto que esta resolución es el libro del texto para el control de convencionalidad, e incorpora estos dos conceptos de parámetros de control y pasos a seguir. La Suprema Corte en esta resolución, que en el caso Radilla Pacheco, incorpora, como les decía yo, estos dos conceptos, parámetros de control y pasos a seguir. ¿Nos puedes ayudar con la lectura? Y así vamos poniendo otra voz, ¿no? Dice la Suprema, esta es la Suprema Corte de México. Esta es la Suprema Corte de México en la resolución 912/2010. En principio, con base en el nuevo marco constitucional, se justifica la necesidad del control difuso. Es en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133, en relación con el artículo primero, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aún a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Cabe precisar que la Suprema Corte, en el expediente de varios 912/2010, encuentra el fundamento para hacer el control de convencionalidad en la propia Constitución. En la segunda parte del 133, que no se ha movido, pero sí en el nuevo artículo primero, se movió diametralmente. Adelante. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución, sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores, dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia. De este modo, el mecanismo para el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente, pues no podría entenderse un control como el que se indica en la sentencia que analizamos si el mismo no parte de un control de constitucionalidad general que se desprende del análisis sistemático de los artículos 1 y 133 de la Constitución y es parte de la esencia de la función judicial. Fíjense ustedes que yo me he puesto a reflexionar sobre esta cuestión del control de convencionalidad y todo lo que involucra la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de julio de 2011. Y finalmente, y lo digo en el librito que editó la Corte, creo que este es un resurgimiento del derecho natural, como que vivíamos una dictadura del positivismo duro y que, bueno, finalmente lo que valía era el cascarón, ¿verdad? No tanto el contenido. Y ahora, curiosamente, ahorita lo que importa es el contenido, y que ese contenido esté acorde con los derechos humanos. ¿Y cuál es la primera consecuencia de esto? Pues uno ve, por ejemplo, cómo es que las reformas estructurales que el Pacto por México está realizando y que lo que se plantea es reforma a la Constitución y después las leyes generales. Es decir, cualquier tema, pues para evitar precisamente litigios y conflictos posteriores, los llevan a la Constitución. Claro, con la idea de que piensan que con eso pues podrían evitar litigios. Claro, un abogado más agudo que ha tomado el tipo de conferencias y discursos dice, pues aunque esté la Constitución, si es contraria al bloque de derechos humanos, pues puede declararse inconvencional. El otro día, dialogando con mi hijo menor, me decía, es que hay muchas injusticias y esto y lo otro. Le digo, pues precisamente para esas injusticias está el derecho.
Y si no te hace caso el juez de primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia, el juez de distrito, el Tribunal Colegiado, la Suprema Corte, pues está la Corte Interamericana de Derecho. Uno ve los asuntos que incluso en el libro de Derechos Humanos hago la relatoría de los casos, los antecedentes de esos casos, y son violaciones tan flagrantes a cualquier derecho humano que dicen, bueno, pues finalmente qué bueno que llegaron allá. Creo que parte de la estrategia de litigio de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue esa, permitir que el caso llegara hasta allá, para que hubiera un pronunciamiento internacional sobre pues, descuidos tan terribles que sufrimos en nuestro país, ¿verdad? Y entonces, a partir de esto, la Corte, que son las tesis que les decía, que algunos dicen, es que son tesis aisladas, sí, pero bueno, ya está la de la primera sala que obliga a hacer el control convencional que ya vimos, pero están estas control de convencionalidad y en un modelo de control difuso de constitucionalidad y sistema de control constitucional en el orden jurídico mexicano. Digamos que con esta resolución del 912/2010 jurisdiccionalmente, bueno, se reincorpora el control difuso y el control concentrado, de tal manera que actualmente desde el punto de vista interno, sitúense en el mapa del territorio mexicano, desde el punto de vista interno convive un control concentrado de constitucionalidad en el Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales, las expresiones de inconstitucionalidad y un control de convencionalidad, y por ser, cuando hablamos de control de convencionalidad, necesariamente esto es difuso. Claro, a ver, se han dado casos muy simpáticos, incluso ya en el libro que hizo la Corte, comento algunas tesis que han surgido, porque algunos compañeros dicen que la distinción entre control de constitucionalidad y control de convencionalidad está en el parámetro de control. Esto es, si se contrasta la ley con la Constitución, es control de constitucionalidad. Si se contrasta la ley con algún tratado internacional, es control de convencionalidad. Pues yo creo que no, porque actualmente el bloque de derechos humanos tiene el máximo nivel normativo con independencia de la fuente. Más bien yo creo que una primera distinción se haría en que el control de constitucionalidad está regido normativamente por los artículos 103, 105, 107 de la Constitución, y el control difuso pues deriva de esto que hemos visto del artículo 1 y 133 de la Constitución y de las fuentes internacionales que hemos sostenido. El control de constitucionalidad se rige por la ley de amparo. Por ejemplo, yo creo que mañana se publica la nueva ley de amparo, la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, el control difuso de constitucional, del control de convencionalidad. ¿Por qué se rige? Por lo que estamos viendo, por las sentencias condenatorias a México en estos 4 casos y de las tesis que van surgiendo con motivo de esto. La distinción no está en el parámetro de control. La distinción yo creo que está en quién la hace y cómo la hace. A ver, porque se han dado casos, al final vamos a comentar incluso ejercicios que en control concentrado hemos hecho, que nosotros consideramos que es control de convencionalidad. Si por ejemplo en un juicio de amparo se hace un planteamiento donde se dice el artículo de esta ley es contrario al tratado internacional, al derecho humano fulano de tal consagrado en determinado tratado, pues eso es un control concentrado, porque se hace el planteamiento. Pero ¿qué pasa si no se hace ese planteamiento y el juez de distrito lo advierte oficiosamente? Entonces ya estaríamos que dentro del control concentrado se hace un control difuso y es un control de convencionalidad. ¿Sí? ¿Sí se fijan? O sea, el control de convencionalidad, y eso lo puntualiza muy bien la Corte Interamericana, obliga a todos los jueces, incluso a las altas cortes o a los tribunales constitucionales, desde luego que a ellos los obliga. De tal manera que instituciones como el principio de estricto derecho,
pues en este tipo de ejercicios de contrastar la ley que se aplica con el bloque de derechos humanos, pues ya no aplica. Porque si el juez advierte flagrantemente, yo insisto en esto, porque esto ha generado ejercicios perniciosos, pero si advierte flagrantemente que viola el bloque de derechos humanos, pues el juez la tiene que desaplicar, aunque no se lo planteen. Por mayor razón si se lo plantean, ¿verdad? Bueno, ahorita al final, no déjenme avanzar, porque luego las respuestas están ahí. Entonces, de esta manera, desde el punto de vista interno, coexiste ahora un sistema de control concentrado a cargo de los órganos del Poder Judicial de la Federación a través de algunos de los mecanismos, con el difuso a cargo de todos los jueces. Y aquí tenemos este otro cuadrito. Desde el punto de vista interno, ubíquense en el mapa del territorio nacional, en el cuerno de la abundancia, concentrado, Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte, Tribunales Colegiados, Tribunales Unitarios de Circuito, Juzgados de en amparo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. En algunos casos, como en el amparo indirecto, como en las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales de mayor a menor, hay una declaratoria de inconstitucionalidad que trasciende al resolutivo. En el amparo indirecto, cuando ustedes plantean la inconstitucionalidad de las leyes de ingresos de los municipios del estado de Guanajuato que establecen el derecho de alumbrado público, ¿verdad? Un ejercicio anual que hay que hacer, ¿verdad? Y que saturan los juzgados de distrito del estado, porque pues, a pesar de que es inconstitucional la disposición, la siguen aplicando cada año, ¿verdad? Entonces, bueno, el ejercicio de ese contraste que se hace de la ley de ingresos con la Constitución trasciende al resolutivo y ampara y protege al quejoso de su aplicación en la ley, pues en lo subsecuente, ¿verdad? Pues el problema es que es la ley de ingresos de un año. Los que tuvieron el tino de reclamar la ley de Hacienda, pues los protege la ley de Hacienda de los municipios, los protege para siempre, ¿verdad? Y eso trasciende al resolutivo. La distinción es que esto hay un resolutivo, se invalida la ley en el resolutivo. En el control difuso, como hemos visto, este ejercicio primero de buscar una interpretación, presumir la constitucionalidad de la ley, luego buscar una interpretación conforme, y en el caso extremo, hacer una desaplicación, no trasciende al resolutivo. El ministro Cosío, cuando se estaba discutiendo ese expediente de varios 902 diagonal 2010, dice: esto es un ejercicio como cuando se hace el amparo directo contra leyes. Es decir, la justicia de la Unión ampara y protege al quejoso en un amparo directo. Cuando se advierte que la ley que se aplicó en la sentencia o en el procedimiento respectivo es inconstitucional, lo ampara contra el acto del Tribunal Superior de Justicia o de la Junta de Conciliación o del Tribunal de Conciliación Electoral. No hay la justicia de la Unión no lo ampara y protege contra actos del Congreso, ¿sí? Se queda en el ejercicio en la parte considerativa, no en el resolutivo. En el control difuso y en el control de convencionalidad, esto no trasciende a lo resolutivo. Yo creo que aquí está también una de las grandes diferencias de lo que podríamos llamar ahora entre control de constitucionalidad y control de convencionalidad. En el control de constitucionalidad, en algunos casos, en el amparo indirecto, en las acciones de inconstitucionalidad, en la controversia constitucional de mayor a menor, sí hay un resolutivo que declara la invalidez de la norma. En el control difuso no, simplemente se protege contra el acto judicial, ¿verdad? Y en la parte considerativa se hace ese ejercicio. Yo quisiera adelantarme un poquito para hablar del parámetro de control. Si me ayudas con el punto por favor. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país se integra de la manera siguiente: todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, con fundamento en los artículos 1 y 133, así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación,
Ahí es donde resurgió mi libro de garantías individuales, porque no solo este ejercicio de contraste se debe hacer a través de los mecanismos de control concentrado, sino ahora por todos los jueces. El primer parámetro de control pues son los derechos humanos, que contempla el título primero, capítulo primero de la Constitución, y la interpretación que de ellos ha hecho el Poder Judicial de la Federación. Adelante. Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Entonces ya vimos que hay, con motivo de la reforma del 10 de junio de 2011, se crea este bloque de derechos humanos de la máxima jerarquía, que tiene una fuente interna, la Constitución, y una fuente externa, los tratados internacionales. El parámetro de control para hacer el control de convencionalidad, pues tanto es uno como el otro. Los derechos humanos de la Constitución o las normas de derechos humanos contenidas en los tratados. Adelante. Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte cuando el Estado mexicano no haya sido parte. La Suprema Corte, en el expediente 912/2010, en las tesis que surgieron de este asunto, establece que cuando el Estado mexicano sea parte, la sentencia es obligatoria para todos los jueces mexicanos, y cuando México no ha sido parte, es orientador. Pues si uno atiende a lo que hemos visto, las fuentes externas del control de convencionalidad, pues esto no puede ser así. Y todos los criterios de la Corte Interamericana realmente son obligatorios para los jueces mexicanos. Y desde luego, pues esto involucra la gran labor que se tiene ahora, pues de conocer esos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí, bueno, pues cada sentencia crea un criterio obligatorio. Claro, digamos que en nuestro caso, pues es más dramático cuando el Estado mexicano es parte. Entonces, pues ahí es directo, ¿verdad? Pero va a ver los criterios que ha sostenido la Corte sobre libertad de expresión, sobre el debido proceso, en general, pues son obligatorios para el Estado mexicano. Yo sé que la Suprema Corte está trabajando ya en una versión del NUS, pero con la Corte Interamericana. Yo lo planteé en una conferencia, yo creo que alguien me escuchó, y eso va a estar muy bien, porque ya vamos a tener una base de datos. Porque si ustedes hacen el ejercicio de meterse a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y buscar por conceptos, es muy complejo. Es muy fácil por país, porque sale un mapita ahí muy fácil, y ahí pueden ver a ver contra México, ya sale las 7 sentencias y todo, pero la interpretación del tratado en determinado derecho humano no es fácil, no tiene adecuados mecanismos de búsqueda. Sobre todo que nosotros estamos habituados a trabajar con la maravilla de la base de datos de NUS, ¿verdad? Entonces nos cuesta mucho trabajo. ¿Cómo es que en la práctica se puede llevar a cabo esto? Pues hay varios libros. Pueden consultar incluso aquí en la biblioteca de la Casa de la Cultura. Sergio García Ramírez hizo una compilación de las sentencias de la Corte Interamericana y viene un índice que dice, bueno, sobre el debido proceso, las sentencias fulana y fulana y fulana, sobre el derecho de la vida, las sentencias fulana y fulana y fulana. Con esos índices es un poquito como se funciona en los Estados Unidos o en otras latitudes donde no hay un sistema tan eficiente como la base de datos del NUS. Entonces, con esos índices es posible acercarse a la jurisdicción de la Corte, o a través de obras especializadas que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos tiene sobre determinados derechos, y ahí va diciendo qué sentencias son las que se van ocupando de cada uno de los temas. La ventaja que puede tener es que son puntos, son párrafos identificados con número los que se ocupan de determinados derechos. Entonces, por eso yo digo que hacer esto, meter esto en una base de datos sería muy fácil, porque estos son los párrafos respectivos. Incluso la Corte, otra de las ventajas de la Corte Interamericana es que en las sentencias, digamos, últimas, retoman los casos anteriores. Entonces, pues, habría que hacer este ejercicio pues, de las sentencias más recientes para atrás
porque ahí en los párrafos va diciendo, pues este mismo criterio lo suscribimos en los casos fulano, párrafo tal, en los casos fulano, párrafo tal, en los casos tal. Incluso usan un sistema de que tratan de copiar exactamente las frases de cómo lo han venido estructurando lingüísticamente la Corte Interamericana. Entonces, esa puede ser la ventaja. Yo creo que pronto vamos a tener algo así. Yo les recomiendo que entren ustedes a la página del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Tiene una bibliografía, pueden bajar ustedes además gratis todos los libros en PDF, y eso les puede servir para irse acercando a estos temas. También no hay que perder de vista algo. Hasta en fechas muy recientes, la Corte Interamericana se ha ocupado de asuntos, digamos, civiles, administrativos y laborales. Normalmente la Corte Interamericana, ¿de qué se ha ocupado? El deporte favorito de las dictaduras en América Latina, las desapariciones forzadas, las torturas, violaciones al debido proceso. O sea, básicamente está enfocada a los temas penales. Hay un extraordinario artículo de Sergio García Ramírez sobre el debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pues el estándar es bastante alto, yo quisiera ver qué autoridad mexicana cumple con esos estándares, y luego nos sorprenden algunas decisiones. Entonces, pues esa es la forma de acercarse a la Corte. Hay otro libro de Fernando Silva García que también hace este ejercicio de ir diciendo, bueno, en tales sentencias está tal derecho, en este párrafo de estas otras, y así se puede uno acercar a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Aunque ya muy recientemente ya se ha ocupado más de, digamos, de cuestiones ya menos dramáticas, menos que tengan que ver con la vida y la integridad personal. Por ejemplo, ya hay un pronunciamiento muy reciente sobre el derecho a la vida respecto a limitaciones a la contracepción y el aborto, ese tipo de cosas. Son sentencias de este año de la Corte Interamericana. En materia laboral, y ahí hay algunos trabajadores cesados contra Perú, ya se viene ocupando de esos temas, pero hasta fechas muy recientes. El deporte ha sido desaparición forzada, tortura, matanzas, fuero militar, fue el caso de México. Esta tesis es bien importante. Esto que les digo, el parámetro de control, que dice que es la Constitución, los tratados, la jurisprudencia de la Corte y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, está en esta tesis de la Corte. Parámetro para el control de convencionalidad de oficio en materia de derechos humanos. El parámetro de control es la Constitución, los tratados y las interpretaciones que se han hecho de la Constitución por el Poder Judicial de la Federación y de la Convención Americana por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este cuadrito, no crean que me costó trabajo hacerlo, pero esta es la jerarquía normativa en México. Les he de decir que podemos decir que es una concepción doctrinaria, porque por ahí hay una tesis aislada de la segunda sala que va contrario a esto. Pero atendiendo al espíritu de la reforma, a todo el proceso legislativo que está en el libro, a la pretensión y a todos los documentos internacionales que generaron la reforma, esta es la verdadera interpretación que debe tener el artículo primero de la Constitución en relación con el 133. En el penthouse están los derechos humanos, con independencia de su fuente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o fuente externa, las normas de tratados internacionales relativas. O sea, aquí no importa que el tratado no sea de derechos humanos. Lo que importa es que la norma contemplada en un tratado sea de derechos humanos. ¿Por qué fue importante que México solicitara a la Corte Interamericana la opinión consultiva respecto a la asistencia consular? Porque el derecho de asistencia consular está en la Convención de Viena de Relaciones Consulares. No es un tratado cuya naturaleza sea de derechos humanos. Entonces, el primer ejercicio es, oye, ¿este derecho de asistencia consular es un derecho humano? Y la Corte Interamericana, no, si es un derecho humano y se incorpora dentro del debido proceso.
Entonces, pues es muy fácil, como digo yo, ubicar una norma de derechos humanos, pues todo lo que esté en la Convención Americana son derechos humanos, en las normas que estén en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Económicos, Sociales o Culturales, pues son normas de derechos humanos. Yo creo que nadie podría cuestionar que todos los tratados internacionales en materia de discriminación, de prohibición de la esclavitud, de derechos de la mujer, de derechos del niño, de refugiados, de asilo, son normas de derechos humanos. El problema es que puede haber cualquier tratado de cualquier otra materia que establezca un derecho humano. Y por eso, bueno, ahí yo adelanto una definición en el libro sobre derechos humanos, un poquito para ubicar el contenido. Ya sabemos que hay derechos humanos, digamos que de primera generación, que desde luego han sido los tradicionales que se incorporan en las constituciones, pero después, sobre todo a principios del siglo XX, con la Constitución Mexicana, que fue la primera que reconoció los derechos sociales a nivel constitucional, pues también están los derechos económicos, sociales y culturales, y tienen esa máxima jerarquía. Incluso aquí, pues vienen temas muy interesantes, derechos al agua, derechos a la banda ancha, ¿verdad? De una serie de prerrogativas que están del lado de derechos económicos, sociales y culturales. El derecho al patrimonio cultural, derecho al patrimonio ecológico. Son derechos que tienen esta máxima jerarquía. En el segundo piso del edificio jurídico, bueno, en el nivel inferior, digamos, del edificio jurídico, están las normas constitucionales en materias distintas a derechos humanos. Yo sí creo que hay esta distinción que la Corte tradicionalmente no había hecho, porque no existía esta disposición del artículo primero. Incluso hay unas tesis anteriores, desde luego a la 10ª época que estamos viviendo, donde se sostenía que las disposiciones de la Constitución tenían la misma jerarquía y que había que buscar una interpretación entre ellas para que no se presentara una colisión normativa. Pero bueno, aquí ahora hay que privilegiar las disposiciones, digamos, de derechos humanos frente a las otras disposiciones. Luego tendríamos las normas de tratados internacionales en materias distintas a derechos humanos. Luego tendríamos las leyes generales y luego las leyes federales y locales. Yo creo que de esta manera, a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, está construido el edificio jurídico. Quisiera yo comentar este otro cuadrito para que entendiéramos un poquito de ese universo que se nos abre del derecho internacional de los derechos humanos. Como un primer acercamiento al derecho internacional de los derechos humanos, digamos que hay un derecho internacional primario, que son las normas de tratados internacionales, convenios o protocolos adicionales. Es decir, son disposiciones que han seguido el procedimiento tanto internacional regido por la Convención de Viena, derecho de los tratados, como las disposiciones constitucionales. En el caso de México, la suscripción por parte del Ejecutivo y la ratificación por el Senado. Es decir, propiamente es un tratado internacional. Pero también hay un derecho internacional de los derechos humanos secundario, y que dentro de esto está primero pues la interpretación que de los tratados han hecho los órganos facultados por el propio tratado para interpretarlo. El caso de la Convención Americana, que la propia Convención establece como máxima intérprete de la Convención a la Corte Interamericana. Entonces viene su jurisprudencia como una parte muy importante del derecho internacional de los derechos humanos. También, por ejemplo, esto se presenta muy claramente en los órganos de los tratados que se han suscrito en el marco de las Naciones Unidas. Cada tratado tiene un comité específico que tiene como facultad interpretar el tratado específico. Y esa interpretación se llaman observaciones generales. Digamos que es la cuasi jurisprudencia
de interpretación de los tratados internacionales. Y luego viene un tema que particularmente a México y particularmente con el tema de arraigo, pues tienen preocupados a muchas gentes, que son las recomendaciones. Hay órganos de los tratados que pueden formular a los estados parte, pues precisamente esta recomendación. Pues a México por todos lados le han pegado con el arraigo, tanto por el sistema regional, la Comisión Interamericana, como por parte de Naciones Unidas por los comités respectivos. Y hay la recomendación de eliminar el arraigo. El gran problema es que México tiene base constitucional el arraigo. Y uno hay que, y eso es lo que yo siempre sostengo, porque me han preguntado, oye, el arraigo es inconvencional. Y vean qué dice la recomendación. Más bien creo que el problema son los 40 días y la prórroga por esos 40 días en la cárcel de la Procuraduría. Yo creo que ese es el problema. Y fuera de un control judicial más efectivo. Yo creo que ese es el problema realmente del arraigo, no tanto el arraigo en sí. Luego viene algo que es bien interesante. Por eso en el derecho internacional de los derechos humanos se habla más de contenidos que de formas. Y es lo que se llama soft law. En el derecho internacional de los derechos humanos, a ver, ¿habría alguien que en su sano juicio pudiera pensar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tiene alguna fuerza vinculante? ¿O habría alguien que podría pensar que los principios de Naciones Unidas sobre temas muy concretos como las prisiones, como las formas de llevar y levantar las evidencias, llevar las cadenas de custodia, las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre una serie de temas, hasta la judicatura, no tienen un valor en el contexto internacional? Entonces, este es el mapa del territorio. Y finalmente, digo yo, pues aquí está, por eso es cuando escuchamos el discurso en materia de derecho internacional de los derechos humanos, hablamos de estándar internacional. ¿Y de dónde surge el estándar internacional? Pues de todo esto. A lo mejor es la letra del tratado y se acabó, pero a lo mejor es una jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, o es una observación general de un comité de Naciones Unidas, o es una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una declaración, un principio, una norma uniforme, una directiva, una regla mínima. El universo es gigante. Eduardo Ferrer, y yo ahora más como juez de la Corte Interamericana, él dice que el soft law se convierte en una fuente destacada, digamos, del derecho internacional de los derechos humanos, cuando la Corte Interamericana la recoge en una resolución. Yo recuerdo que por ahí, en el caso precisamente de las muertas de Juárez, la Corte Interamericana dice, es que se violaron las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre recolección de evidencia, custodia de evidencia. En el momento en que la Corte Interamericana dice, las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre este tema no se acataron, es que vuelve a tener una prevalencia, vuelve a ser, digamos, importantes en un nivel mayor estas disposiciones que conocemos como soft law. Bueno, aquí tienen un mapa muy sucinto de lo que involucra la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Y bueno, más sencillito también, como para ubicarnos, hay un sistema universal y sistemas regionales, europeo, americano y africano, y curiosamente, pues aquí el que nos interesa es el sistema regional americano. Pero incluso aquí uno ve que, por ejemplo, en las sentencias de la Corte Interamericana se utilizan mucho las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, como que hay vasos comunicantes para fijar el estándar internacional de nuevo. Y además porque la Corte Europea pues, es la más anterior, y quizá en los temas, digamos, civiles, administrativos, laborales, patrimoniales en general, es la Corte Europea la que tiene ya mayor experiencia precisamente por su evolución. Además del parámetro de control,
el expediente Varios 912/2010 establece los pasos a seguir. Y lo vamos a ver mejor con este cuadrito y así podemos avanzar. Ya vimos acá que tenemos el parámetro de control y luego pasos a seguir. Los pasos a seguir, digamos que son muy sencillos. Primero está la cuestión relativa a presumir la constitucionalidad o convencionalidad de la ley. Si vemos que a partir de esa presunción de constitucionalidad o convencionalidad de la ley, pues vemos que si la norma interpretada, digamos, gramaticalmente, podría estar en contravención con el bloque de derechos humanos, el juez lo que tiene que hacer es una interpretación conforme a los derechos. Es decir, esa norma que tiene que aplicar, esa norma ordinaria que tiene que aplicar en un caso concreto, civil, penal, administrativo, laboral, familiar, lo que ustedes quieran, el juez debe buscar una interpretación adecuándola al bloque de derechos humanos. Vamos a pensar en un caso muy, así, digamos que muy plástico. El juez está llevando a cabo un proceso cualquiera y advierte que una norma que rige ese proceso limite la garantía de defensa de alguna de las partes. Pues el juez, ¿qué tiene que hacer? Pues buscar una interpretación conforme a la garantía de audiencia para que esta persona se pueda defender. Entonces, una interpretación conforme a la garantía de audiencia. Pero hay normas que no se dejan, ¿verdad? Que por más que las quiera uno interpretar conforme a los derechos humanos, pues no es posible hacerlo. Entonces, aquí lo que tiene que hacer el juez es resolver la controversia desaplicando esa norma. Claro, este ejercicio no puede trascender a lo resolutivo. Esa desaplicación solo se hace en esa sentencia y en ese caso concreto, como si fuera amparo directo. ¿Sí? Aquí vamos a, como quinto punto de la conferencia, ya casi terminamos, hacer una distinción entre el principio pro persona, la interpretación conforme de los derechos humanos y el control de la convencionalidad. El segundo párrafo del artículo primero constitucional, el nuevo artículo primero constitucional, dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué quiere decir este segundo párrafo del artículo primero? De que vamos a ir circunscribiendo el ámbito donde se aplica el principio pro persona que consagra este artículo primero en su segundo párrafo. Que las normas de derechos humanos, tanto de la Constitución como de los tratados, deben ser interpretadas de la forma que brinden mayor protección a las personas. Ya en un ejercicio ya más de detalle, podremos decir que el principio pro persona, que decían algunos que el principio pro homine y por qué no pro mujer, ¿verdad? Entonces mejor le ponemos principio pro persona, ¿verdad? Abarcan ambos géneros. Entonces, el principio pro persona permite seleccionar la norma de derechos humanos que dé mayor protección. Oye, la norma, como lo pueden ver en el cuadrito que viene en el CD de mi libro de derechos humanos, curiosamente hay normas de derecho interno, por ejemplo el 123 de la Constitución, que brinda mayor protección que los tratados de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues aplicar la norma que dé mayor protección, seleccionar la norma que dé más protección. No podemos decir, oye, pues es que vamos a aplicar mejor el convenio fulano de tal de la Organización Internacional del Trabajo en detrimento del 123. No, escogemos la norma de derechos humanos, ya sea que esté en el tratado o en la Constitución, que dé la protección más amplia. Curiosamente hay temas donde la Constitución mexicana da mayor protección. Ejemplo dramático, a nivel internacional no es un derecho humano los límites al poder
recaudatorio del Estado. El 31 fracción cuarta, que la jurisprudencia mexicana ha establecido como un derecho humano fundamental, desde legalidad, proporcionalidad, equidad y destima al gasto público, es propio de nosotros. Entonces debemos acudir a la norma constitucional, al 31 fracción cuarta de la Constitución, ¿verdad?, que es la que da la protección más amplia, digamos, es la que establece la protección. En algunas materias no mucho, seguramente que esto irá avanzando. Por ejemplo, la Convención Americana tiene el derecho a la reparación en caso de privación de la libertad que finalmente resulte que fue injusta. Las personas recluidas que están 10, 15 años en tu cárcel, muchas gracias, muy amable, quiero usted perdonar, sale a la calle. La Convención Americana establece que hay que darle una reparación a esa persona. Los 15 años que estuvo ahí, seguramente ya se quedó sin mujer, los hijos lo abandonaron, todo el dinero que dejó de ganar, ¿no?, alguien le tiene que reparar eso. Bueno, esto está en la Convención Americana, no está en ninguna parte del derecho mexicano todavía. ¿A dónde tenemos que acudir? A la Convención Americana, ¿no? Pero también obliga a la hora de hacer el ejercicio interpretativo, pues de hacer la interpretación que más favorezca a la persona. Hay una tesis de la primera sala que explica esto muy bien, que es esta: principio por persona, el contenido y alcance de los derechos humanos deben analizarse a partir de aquel. ¡Ojo! ¿A qué se refiere el principio pro persona? A las normas de derechos humanos. ¿Sí? O sea, el principio pro persona, ¿a qué se aplica? A las normas de derechos humanos, a la selección de la norma de derechos humanos y a la interpretación de la norma de derechos humanos. En principio, no se aplica para otra cosa más. Eso es lo que dice el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución. De la tesis que hemos visto, dice: el principio pro persona me obliga a acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos, e inversamente a la norma o a la interpretación restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria. El principio pro persona también me permite decir: oye, esta norma establece menos limitaciones, pues esa es la que debo acudir, en contraposición con la que establece más restricción. O sea, la idea es que las personas tengan una protección más amplia. Y aquí es importante porque puede ser otro caso, otro paradigma que se destruye. Tenemos la idea de que las normas constitucionales pues, eran lo máximo, ¿verdad?, que todo debía estar conforme a ello, pero la propia reforma del artículo primero y la interpretación que ya la Corte ha hecho del principio pro persona, pues nos destruye este paradigma. Ahora puede ser que una norma de derechos humanos esté incluso por encima de la Constitución. Esa es la consecuencia obvia y obligada. La verdad es que estamos llegando muy tarde a esto. Cuando analicen ustedes los antecedentes de la reforma de 2011, dice: México se había tardado. Pues sí, claro, nos habíamos tardado. Hay un diagnóstico sobre el estado de los derechos humanos en México terrible, que finalmente son de los detonantes internacionales a la reforma de 2011. Bueno, entonces esto es el principio pro persona. Ahora vamos a ver la otra cuestión, la interpretación conforme de los derechos humanos. Y aquí es algo bien importante: cómo se relacionan las tres instituciones que estamos hablando ahora: control de convencionalidad, principio pro persona e interpretación conforme de los derechos humanos. El control de convencionalidad las involucra necesariamente a las otras dos, a principio pro persona y a interpretación conforme. Pero el control de convencionalidad no se agota en una ni se agota en la otra.
El control de convencionalidad tiene como presupuesto el principio pro persona. ¿Y dónde se ubica el principio pro persona? Pues en lo que hemos llamado parámetro de control. Quizá viendo el cuadrito este que habíamos visto anteriormente nos va a quedar más claro. Regresarme tanto. Parámetro de control. Aquí tenemos que el principio pro persona, este segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución, se ubica aquí, en el parámetro de control, porque nos permite ubicar la norma de derechos humanos contra la cual vamos a contrastar la ley. Pero como ven, todo esto es control de convencionalidad y involucra desde luego el principio pro persona. Pero la otra institución materia de esta conferencia es la interpretación conforme. Y aquí hay que distinguir dos tipos de interpretación conforme. La primera, que se ubica en el parámetro de control, que es la interpretación conforme de los derechos humanos. ¿Qué es la interpretación conforme de los derechos humanos? Pues precisamente la que consiste en aplicar el principio pro persona para hacer la selección de la norma de derechos humanos que dé la protección más amplia o hacer la interpretación más favorable. Esa es la interpretación conforme de los derechos humanos, aquí en parámetro de control. Pero también está la interpretación conforme a los derechos humanos, que esa está ya en los pasos a seguir. Ya vimos que el control de convencionalidad involucra tres pasos, o puede involucrar tres pasos. Partir de la presunción de constitucionalidad de la ley. Si a partir de esa presunción el juez advierte que la norma puede ser violatoria de derechos humanos, lo que va a hacer es buscar una interpretación conforme a los derechos humanos para armonizarla, lo que veíamos del derecho de audiencia. Si este ejercicio de interpretación conforme a los derechos humanos no puede ser, la norma sigue siendo abiertamente contraria al bloque de derechos humanos, debe desaplicar. Entonces, aquí podemos distinguir estas tres cuestiones. El principio pro persona como base de la interpretación conforme de los derechos humanos. Es decir, nos permite establecer el parámetro de contraste, el parámetro de control. Y está la otra, la interpretación conforme a los derechos humanos, que es uno de los pasos que pueden seguirse en el control de convencional. ¿Sí? Yo creo que este cuadrito les aclara muy bien. Principio pro persona e interpretación conforme de los derechos humanos se ubica aquí, en el parámetro de control, en la selección de la norma de derechos humanos contra la que vamos a contrastar la ley. En cambio, la interpretación conforme a los derechos humanos es uno de los pasos a seguir que se pueden llevar a cabo en el control de convencionalidad. Es decir, de los pasos que se debe llevar a cabo para el control de convencionalidad. ¿Sí? Les voy a poner algo, yo creo que esto es más fácil si damos algunos ejemplos. Y les voy a poner mejor el último ejemplo para ya no prolongarnos mucho. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un caso real del Estado de Guanajuato. Al resolver el recurso de revocación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia de la tercera sala en el TOCA 25 diagonal 2012 PL, resuelto el 28 de marzo de 2012 bajo la ponencia del magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, actual presidente del tribunal, estableció, aquí el tema era una multa impuesta aplicando el artículo 137, tercer párrafo de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado. En el contencioso administrativo, el acto cuya invalidez se reclamó fue una multa, y aquí fue una sanción, bueno, más bien no una multa, una sanción de inhabilitación por 6 meses para poder conducir vehículos. O sea, la sanción por conducir en estado de ebriedad en el estado de Guanajuato es la prohibición por 6 meses
en el derecho a conducir, de la licencia para conducir en el Estado. El tema era eso, la sanción impuesta por conducir en estado de ebriedad. Al conocer del recurso, el Pleno del Tribunal advierte que el artículo 137, el tercer párrafo de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, era violatorio del artículo 22 de la Constitución, al establecer una sanción fija sin parámetros de individualización. Pues, bueno, con independencia de lo que se haya alegado en el juicio, yo advierto que este 137 del párrafo es inconstitucional porque viola el artículo 22 de la Constitución. Y aquí es bien importante este ejercicio que yo pondero mucho, que creo que es un ejemplo muy claro de lo que es control de convencionalidad. El tribunal utiliza como parámetro de control el artículo 22 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte que establece lo que es una multa excesiva. La Corte de la jurisprudencia de multa excesiva dice que es una multa excesiva prohibida por el artículo 22 de la Constitución la que no tiene parámetros de individualización mínimo y máximo para ver si es reincidencia, su capacidad económica, bla, 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 ¿no? Entonces, este ejercicio que hace el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, esto es un control de convencionalidad ex oficio. ¿Se le había planteado un concepto de invalidez sobre el tema? No. Si se lo hubieran planteado seguramente es inatendible porque nosotros no tenemos facultades para declarar la inconstitucionalidad de una ley estatal. Pero advierte que la ley que tiene que aplicar en el caso concreto es inconvencional, contraria al artículo 22 de la Constitución, interpretado como lo hizo la Corte en esta jurisprudencia. Eso es control de convencionalidad. Entonces, les comento otro caso, y esto incluso fue muy interesante porque fue un ejercicio que hicimos en el tribunal en amparo directo. Ya ven que hay una bola de asuntos de los policías que no pasan los exámenes de control y confianza. Y entonces, como el artículo 123, apartado B, fracción 13, segundo párrafo, prohíbe su reinstalación, pues las controversias se han suscitado respecto a qué es lo que se les debe pagar. Finalmente ya la Corte ha ido emitiendo criterios. Aquí el caso concreto fue que, bueno, ya nosotros